esto en la capital estadounidense. Precisamente, estimada Carolina, Estados Unidos ha anunciado recientemente nuevas medidas migratorias que incluirían la creación de centros migratorios para seleccionar a migrantes, específicamente con el apoyo de los gobiernos de Colombia, Guatemala y también pudiera estar Panamá, ante la expiración el próximo 11 de mayo del título 42, una medida muy polémica y criticada también por diferentes organismos en los últimos años, sobre todo por lo que esto tiene que ver con el trato a los migrantes y las dudas que esto desata, diferentes denuncias, reportes que hay de organizaciones. ¿Cómo usted consideraría estas nuevas medidas y en qué se estaría basando Estados Unidos? Ahora, ¿en qué etapa estaríamos de la crisis migratoria? Lo primero que hay que decir es que finalmente va a terminar el uso del título 42, que ha sido una medida tremendamente criticada por todos los que trabajamos en derechos humanos, especialmente en derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo. El título 42 fue una medida que tenía que haber sido momentánea, ¿no? Porque era una medida evocada en el marco de la pandemia. Bueno, lo que dijo en ese momento el presidente Trump fue: hay una pandemia, hay que restringir la entrada de personas por temas de contagio, que en realidad fue una buena excusa para imponer mayores medidas a la migración, que fue una de las características principales de la administración Trump. Ahora bien, todos sabemos que ya en Estados Unidos no se vive, ¿no?, la pandemia, ¿no? A pesar de que todavía hay contagios, etcétera. Bueno, no hay, ¿no?, en casi ningún lugar al que asistimos, medidas de salud pública. Entonces, ¿por qué los hay en la frontera? Entonces, el título 42 tenía que terminar. Era una medida que tenía que haber sido temporal y exclusivamente basada en evitar contagios durante la pandemia. ¿Qué la sustituye? Bueno, el título 8 es lo que ha dicho la administración de Biden, que en realidad es un título, ¿no?, migratorio, ¿no?, que se utiliza o se utilizaba antes, además, la de Honduras. Y entonces las personas que salen de diferentes países y llegan a una frontera deberían tener ese derecho garantizado. Para que eso se pueda garantizar se necesita de una infraestructura mínima, ¿no? Te pueden entrevistar en una frontera, estudiar cuál es tu caso, saber qué pasa o qué no pasa a ti y a tu familia, y así poder decidir si una persona tiene un miedo, una situación creíble de riesgo, y poder permitirle solicitar asilo, porque así lo dicen las leyes de Estados Unidos, más allá también de los tratados internacionales. Pero nos preocupa mucho que el título 8, en este caso, que va a sustituir al título 42, sea usado de la misma manera, es decir, para detener a las personas que están 10, 20, 30 personas diarias. Sí. ¿Cuántas personas se pueden atender? Creo que se vería muy restringido el acceso, ¿no? Ahora, Y bueno, Estados Unidos también ha hecho énfasis en reforzar las vías legales para llegar a su territorio y así se ha visto con este programa de paro humanitario que se ha implementado en los últimos meses, también dirigido a migrantes venezolanos, cubanos, sí, haitianos. ¿no?, en un proceso migratorio, porque sobre todo en nuestra región del mundo, que tiene el Darién, el peligro de cruzar de Centroamérica y la pesadilla que puede ser cruzar México, ¿no? Como bien lo sabemos en Venezuela, con la reciente tragedia que hubo en Ciudad Juárez, en un centro de detención donde murieron 40 personas en un incendio, que es algo muy brutal y que ha causado muchísimo dolor a muchísimas familias en América Latina. Entonces, las medidas legales son positivas. El problema es que, uno, son insuficientes. Porque cuando tú ves los números de la gente llegando a la frontera y los números, ¿no?, de parol humanitaria que se otorgan, hay un desbalance increíble. Y lo segundo es que también se privilegia a cierto tipo de personas. O sea, para aplicar al parol humanitario tienes que tener pasaportes válidos, tienes que tener pasajes aéreos que puedan, ¿no?, ser comprados, o sea, tienes que tener el dinero para acceder a esos pasajes, tienes que tener familias o personas en Estados Unidos que te puedan servir de sponsor, es decir, que le digan al gobierno de Estados Unidos: bueno, yo voy a atender a esas personas que vienen y me voy a hacer responsables de su vida en Estados Unidos. Entonces, todas esas condiciones implican que solamente un grupo de personas, ¿no?, dentro de un flujo migratorio mucho más grande, se pueden ver beneficiadas son importantes, son necesarias, pero son tremendamente insuficientes. Bien, también la política está muy ligada a la realidad migratoria que vive Estados Unidos, porque algunos intentan capitalizar ganancias también con la vulnerabilidad de los migrantes. Incluso en los últimos meses hay muchas diferencias, sobre todo con el tema migratorio, entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, y se señala a algunos políticos por utilizar a los migrantes para buscar ganancias políticas o lograr objetivos políticos en este sentido. Se han denunciado, ustedes también lo han hecho, en el caso de Gola, el tránsito de migrantes por diferentes estados, y en algunos casos se denuncia también que son llevados engañados sin ellos saber mayor información, sin conocer a dónde van a ir. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene que ver con los derechos
que tienen los migrantes, de que se les respete su dignidad humana, sus condiciones físicas, de que no sean discriminados y también, bueno, lo que esto implicaría para la justicia y las autoridades estadounidenses, cómo manejan la situación. Yo creo que ha sido gravísimo, ¿no? Escuchar de migrantes que ponen en un avión o ponen en un autobús, ¿no? Que llegan a Texas y los mandan a Nueva York, bueno, a Washington, ¿no? Y a otros estados, muchas veces sin su consentimiento o al menos sin información suficiente, ¿no? Una persona, una familia, cualquier individuo que llegue a un país y que las autoridades, ¿no?, les piden que se traslade desde el lugar donde está a otro, tiene que contar con toda la información necesaria para saber si ese viaje le conviene o no. Y lo que escuchamos que algunas personas les dicen, mire, les vamos a poner un autobús y van a llegar a Nueva York, y las personas dicen, ok, está bien, pero otras que no, ¿no? Otras que les dicen, bueno, por favor entren, van a ir de viaje y no tienen la información suficiente, y yo creo que eso es muy grave porque estás al final del día, ¿no?, jugando con las expectativas de una persona que está llegando a un país nuevo, que no conoce, etcétera, y que probablemente va a tener una vida mucho más difícil si comienza a viajar a lugares y a ciudades en donde no tiene ninguna red de apoyo, ¿no? Entonces, en el caso del gobernador DeSantis, que es el gobernador de Florida, que es un precandidato presidencial del Partido Republicano, sí ha hecho algunas acciones que nos han parecido gravísimas. Pues, todos sabemos que colocó a algunos migrantes y los envió a una isla, ¿no? Y en ese sentido, se han hecho acusaciones muy graves, ¿no? Porque, por ejemplo, al parecer las personas ni siquiera sabían cuál iba a ser su destino, y algunos abogados de derechos humanos en Estados Unidos decían que eso podía incluso constituir un delito, ¿no? Cuando tú colocas a una persona que vaya de viaje pero nunca le informas a dónde va, estás engañando a esa persona, ¿no? Podría haber el delito de fraude. Entonces yo sí creo que es importante que haya mucha visibilidad de estas acciones para que sepamos lo que están haciendo con las Claro. personas migrantes, y también para que haya un proceso de sensibilización. O sea, no es posible que en un país donde hay Estado de Derecho y democracia, las personas migrantes sean utilizadas, ¿no?, por políticos sin muchos escrúpulos para sus fines políticos. Carolina, se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera que nos fuéramos sin consultarle sobre un tema también importante y que está muy ligado a la actualidad, porque estos últimos días se ha reportado un lamentable incidente, un tiroteo contra miembros de una familia hondureña también en Estados Unidos. Esto se enlaza un poco con la realidad del porte de armas en la nación y, bueno, cuáles serían estas implicaciones en términos de derechos humanos y la posición sobre el porte de armas en Estados Unidos, y que también está vulnerando la vida de migrantes que lamentablemente se ven implicados en este tipo de incidentes. ¿Qué investigación se está promoviendo en este sentido? Sí, hace pocos días nos enteramos, ¿no?, con muchísima tristeza, que 8 personas de Honduras, incluyendo un niño de 8 años, fueron asesinadas, ¿no? En Texas, justamente por una persona que hacía uso de un arma, un rifle de asalto, ¿no? Y que por una diferencia que tuvo con sus vecinos decidió, pues, sencillamente dispararles a todos, ¿no? Este es un incidente que se da junto a muchísimos otros incidentes. Ya dentro de poco, la tragedia de Uvalde, que fue en una escuela también de Texas, ¿no?, donde mataron a 21 personas, incluyendo 19 niños de esas 21 personas, también con un arma de fuego de alto alcance. Lo que vemos es que se va repitiendo, José Enrique. O sea, que la prensa y la ciudadanía escucha de un caso, escucha de otro, vuelve a escuchar de otro, sin que se tomen medidas verdaderamente conducentes a detener esta violencia que Estados Unidos vive por causa del acceso masivo a las armas de fuego. Si uno ve las estadísticas de Estados Unidos con los otros países, la verdad es que la situación es alarmante. Hay una organización en Suiza que lleva más o menos el conteo de cuántas armas de fuego tiene un país por persona, ¿no? Estados Unidos tiene 120 armas por 100 personas. Entonces, es un país donde hay más armas de fuego que civiles, ¿no? Y creo que cuando hay un acceso a armas de fuego combinado con muy pocas restricciones para obtenerla, y además donde no hay prohibición, ¿no?, de compra de armas que uno consideraría, ¿no?, de uso militar,
se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no? Han pasado algunas leyes el año pasado que buscaron restringir un poco el acceso, pero no hay en el país ni un registro nacional de armas, no hay en el país, por ejemplo, verdaderos chequeos, ¿no? O sea, tú tienes que checar muy bien a la persona que quiera acceder a un arma de ese tipo, y realmente las leyes acá son bastante laxas, ¿no? Y yo creo que mientras haya un exceso de armas como el que se ve y haya tan pocas regulaciones federales sobre quién puede o no acceder, poseer y utilizar un arma, lamentablemente vamos a seguir repitiendo Ciertamente. esos episodios. Carolina, muchísimas gracias por atendernos en esta oportunidad y por atender con nosotros las inquietudes de buena parte de la sociedad sobre estos temas que son de preocupación y también de interés. Gracias, José Enrique. Buenos días. Hoy con nosotros Carolina Jiménez Sandoval es precisamente acá en primera página con nosotros, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y doctora en Estudios Internacionales y Derechos Humanos desde Washington con nosotros hoy en esta entrevista. Gracias por acompañarnos.